El recuerdo, la conciencia y Dios. El recuerdo, la conciencia y Dios. Y recibimos a un amigo que todos los lunes nos ayuda a escudriñar nuestro corazón para que salga el sol en el descubrimiento profundo de nosotros mismos y de nuestras heridas. Es el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud y doctor en Teología Moral y Espiritual, a quien ya le decimos Ave María Purísima. Querido padre, ¿cómo anda? Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero. Un gran abrazo para nuestra querida audiencia de Radio María Argentina y para todos una feliz tarde y espero que una tarde psicoeducada. Un gran abrazo desde la capital Esperemos de que Perú. sí. Gracias, querido Padre, por esa disposición, alegría de siempre, pasión y fortaleza que nos transmite para poder hablar de muchos temas relacionados en el acompañamiento en el duelo a nuestras heridas y el trabajo, el laburo del duelo, como siempre decimos. Y estuvimos haciendo una serie de programas relacionadas al recuerdo. Hoy será este último programa donde amalgamamos, podemos decir, el recuerdo junto con otro temazo que hemos tratado, la conciencia en relación a Dios y a nosotros. Efectivamente, y va a ser como la guinda a la torta, ¿m? Porque el recuerdo necesita efectivamente ser psicoeducado, pero necesita ser iluminado por la conciencia y por la espiritualidad. Y algo de eso vamos a hablar, porque la persona no va para atrás, la persona no camina hacia el pasado, no va a hundirse. Y cualquiera que haya sido su pasado, hay que remontarlo. Para eso está la voz de la conciencia. Pero vamos a ir poco a poco. Bien, querido padre, no hay que ser como el cangrejo, entonces, no hay que caminar para atrás, siempre para adelante. Claro, es que cuando ha habido un hecho de injusticia, ha habido un mal, ¿no? O un sufrimiento, la gran tentación es siempre mirar al pasado. Es una tentación porque, como decimos, nos va a angustiar, nos va a deprimir, nos va a hacer egocéntricos, nos va a hacer doloristas, ¿no? Y vamos a tener un gran sentimiento, un gran peso de culpa. Por eso necesitamos afrontarlo con una pedagogía sana del recuerdo, con una conciencia recta y cierta, iluminada por la fe, iluminada por el Espíritu Mm. Santo. Bien, padre, un consejo que recuerdo que nos dio en el programa de conciencia es no tenerle miedo a la voz de la conciencia y saber discernir esa misma voz en nosotros, porque quizás nos echemos culpas vanas, ¿no? Y carguemos con culpas que no tienen fundamento y tengamos que ver y rever, ¿no? ¿Es cierto, es verdadero esto que estoy pensando, esto que la voz de la conciencia es la voz de la conciencia, es mi propia voz? ¿Qué es, no? ¿Nos podría hacer un repasito de cómo escuchar la voz de la conciencia, querido padre, para que entendamos el resto de esta riqueza que nos va a regalar hoy? Sí, la conciencia es nuestro sagrario interior. ¿Eh? La conciencia es un gran don que no nos damos a nosotros mismos. No, no. Es innato en nosotros. Por eso, la conciencia se presenta también como la voz de Dios en nuestro interior. Sí, esa voz divina, ¿no? Que nos llama a que seamos realmente dignos de ser hijos de Dios, ¿no? Y la conciencia necesita ser educada, necesita ser formada. La conciencia debe ser cierta y recta. La conciencia debe tener una voz de alerta pura.
La conciencia es lo más cercano a la pureza y a la libertad. La conciencia apela siempre al bien, desechando el mal. Y la conciencia nos dice que tenemos que estar siempre en un discernimiento. El libro bíblico del Pentateuco, el Deuteronomio, nos dice: delante de ti está el bien y el mal. Ojo, ojo, delante de ti está el bien y el mal. Elige el bien. ¿Sí? La conciencia tiene que ver con la elección. La conciencia tiene que ver con un criterio saludable, con un criterio justo. ¿De qué? De pensar, de hablar, de hacer, con un criterio justo hacia nosotros, hacia los demás y hacia Dios. Recordemos que ya desde los antiguos dieron algunos principios básicos de una conciencia educada, una conciencia recta, una conciencia cierta, una conciencia de valores, una conciencia adornada con la virtud. Por ejemplo, la regla de oro. Nunca hacer el mal, siempre hacer el bien. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Y la conciencia, desde siempre, dicta también este principio: nunca hacer nada malo para conseguir un provecho. Nunca. No solo es cómo me porto conmigo mismo, sino cómo me comporto con los demás. Por eso, la conciencia es un gran don. Qué importante es que esa voz se deje escuchar, porque esa voz me habla, me instruye, me corrige, me gobierna. Pero esa voz también me alienta. Y en última instancia, si caemos en el pecado, si hacemos el mal, si cometemos la injusticia, ahí está la conciencia como voz realmente humanizadora, como voz de Dios para decir: necesitamos un cambio, la conversión. Por eso es muy importante, escuchar esta voz. Y para eso también hay que hacer silencio, ¿verdad? Hay que hacer interioridad, hay que madurar como personas. La conciencia es clave para nuestra paz y para nuestra felicidad y la felicidad con los demás. Sí, Sí, hoy voz de la invitamos a la gente a hacer conciencia. silencio, padre. En una consigna le preguntamos a la gente qué descubriste en el silencio y muchos dijeron que aprendieron a escuchar la voz de la conciencia para hacer, por ejemplo, un examen de conciencia, ¿no? Para acercarse al sacramento de la reconciliación. Aprender a escuchar a la voz de Dios, en definitiva, a través del silencio. Pero tengo dos preguntitas para usted en esta tarde. ¿Me las permite formularlas? Adelante. La primera es que se la hicimos también a nuestra querida audiencia y comunidad, es cuando mi conciencia, es decir, la voz de Dios en mí, me dice: Vero, metiste la pata, me acusa. ¿Cómo interviene Dios en ese sentido? ¿Cómo interviene Dios? ¿Me deja sola? Metí la pata, me dice. Metiste la pata, Vero. ¿Me deja sola Dios? Y la segunda ¿es Dios más grande que mi conciencia? Si la conciencia es la voz de Dios, Dios es más grande que mi conciencia, mi propia conciencia. ¿Cómo explicamos esto, padre? Que me parece que hay una puntita en la primera carta de Juan y también hasta en el catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Y bueno, por la regla de tres, querida Vero, yo hasta añadiría una pregunta más. A ver, a ver. ¿Y
Dios es más grande que nuestro pecado y que nuestra Mm, miseria humana? apa, qué pregunta interesante para contestarnos, porque en la práctica, padre, le aviso y le anuncio que muchas veces pensamos que el sufrimiento, que las metidas de pata, que nuestros errores y de que muchas cosas más son más grandes que Dios en la práctica cristiana. Sí, incluso decimos expresiones fatales como esta. Dios no me puede perdonar. Miren, ¿Cierto? Dios, con lo que he hecho, no me puede perdonar. Pues cuando rezamos el credo decimos Dios es Padre Todopoderoso. Hay dos atributos que nunca podemos dejar de hablar de Dios. Uno, Dios es omnipotente, todopoderoso y es todo misericordioso. Y por eso, estas preguntas en relación con el tema del recuerdo que hoy cerramos, nos podemos quedar angustiados, bloqueados en el pasado, porque hubo un mal, una injusticia. ¿Mm? Podemos quedarnos estancados, hasta muertos en vida. ¿Acaso podemos permitirnos quedarnos aplastados por una actuación indebida? ¿O la conciencia y Dios me hablan de perdón y de misericordia? Pero ha habido un tema que también hemos trabajado en programas anteriores. Y cuando necesito pedir perdón o perdonar y la persona ya murió, Ujú. o incluso, miren, en el caso extremo, hasta del homicidio, del Sí. homicidio, ¿eh? La persona queda, queda muerta en su hecho o puede renacer de nuevo. Por eso, qué importante, recuerdo, conciencia, Dios. Entonces, querida Vero, las tres preguntas las podemos recordar de nuevo. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando mi conciencia me acusa? ¿Cómo interviene Dios? Si mi conciencia me acusa, ¿cómo interviene Dios? ¿Es la metida de pata el error más grande que Dios? ¿No? ¿Es más grande que Dios? Hay que ver cómo nosotros podemos interpretar estas preguntas sobre la base de nuestra propia experiencia, querido padre. Directamente, preguntarnos en qué momento nos hicimos estas preguntas y si no nos las hemos hecho, es el momento en esta tarde quizás de poder formularlas a nuestro interior. ¿Le parece bien que vayamos a una canción? Vamos al encuentro de la música, padre, que no lo estoy escuchando en este momento. Estupendo, El, estupendo. Hasta Perfecto. ahora. Vamos al encuentro de la música porque estábamos practicando el silencio. Vamos al encuentro de la música. Enseguida estamos de vuelta con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo. Acompañamiento en el duelo. Hoy hablamos de recuerdo, conciencia y el propio Dios. ¿Qué hacemos cuando verdaderamente sabemos en nuestro interior, lo sabemos, que hemos actuado mal? ¿Y por qué lo sabemos? Porque escuchamos la voz de la conciencia, es decir, al propio Dios. ¿Y después qué hacemos? Hacernos cargo y si hace falta, como dice Gabriel, pedir perdón. Un itinerario que no es fácil, querido Padre Mateo, con quien estamos dialogando cada lunes, no es a veces fácil este ABC, ¿no? De escuchar la voz de la conciencia, discernir si verdaderamente hubo culpa y actuar en consecuencia de ese acto que descubrimos. Sí, por eso debe haber ¿eh? Un hábito, Claro, una claro. actitud de vida, primero de interioridad, ¿verdad? Hemos hablado del silencio, por eso qué importante es que todos los días, y por eso la Iglesia ¿eh? lo aconseja, siempre que celebramos la misa hacemos un pequeño examen de conciencia y pedimos Sí. perdón.
Pero también nos aconseja que la última oración de la noche haya un examen de conciencia, ¿verdad? Antes de ir a dormir. Sí, sí, que hagamos un silencio interior, hagamos un repaso del día y a la luz del Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo que quiere que vivamos, como nos recordaba ayer la carta a los Efesios, en justicia y en santidad, repasar todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir una conciencia, decimos, recta y cierta, una conciencia pulida que sea lo normal en nuestra vida, ¿verdad? Lo normal en nuestra vida es ser justos y ser santos. Pero por eso tenemos que hacer, eso sí, unas tesis, ¿verdad? Una psicoeducación. Y además no solo eso, tener también mediadores, querida Vero, queridas amigas y amigos, mediadores junto a nuestra conciencia, saber pedir consejo, dejarnos acompañar, sí, dejarnos orientar por otros, escuchar la palabra de Dios. Y un criterio que yo siempre aconsejo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar en esta circunstancia? Y por eso, si hacemos así, nunca vamos a fallar. Bien, entonces hay que estar en continuo diálogo con el Maestro, con Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Es un modo de orar profundo. Y estos momentos de examen de conciencia, sobre todo al finalizar el día, cuando nos vamos a confesar una vez por año. Ahí hacemos el examen de conciencia en la cola del confesionario. Es decir, si hay poca gente, tenemos 2 o 3 minutitos, querido padre. No, hay que tomarse en serio entonces el examen de conciencia. Efectivamente, y tenemos también las virtudes cardinales, ¿verdad? Marcan los 4 puntos del universo de una persona: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Si nosotros nos aferramos a estas 4 virtudes cardinales, y tenemos las otras 3 virtudes teologales, no estamos solos, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Y especialmente el amor. Siempre preguntarnos, a ver, esto que voy a decir, a pensar, a callar, a actuar, a hacer, ¿es realmente un acto de amor? Como he dicho antes, y lo haría el Señor Jesús. Esto es muy importante para tener esta conciencia, como digo, como un hábito, recta, cierta, pulida, porque además esto nos va a dar paz, seguridad, nos va a dar quietud. Y también, ojo, si tenemos y caemos en el pecado, la conciencia está para ser amiga nuestra. La conciencia, claro, querida Vero, es nuestra amiga, no es nuestra enemiga. Y por eso yo me animo a preguntar, si la conciencia nos acusa, ¿usted, Vero, qué cree? ¿Que está haciendo de amiga o de enemiga de nosotros? ¿Qué queremos en la vida? Es la pregunta que me haría también. ¿Queremos crecer y madurar o queremos el infantilismo de yo no tengo nada que ver con esto que me pasa y sigo como siempre haciendo lo que yo quiero? ¿Cuál es el objetivo también en nuestra vida, no? Porque si es crecer y madurar como Dios quiere, ¿no? Ir para adelante, nunca para atrás como el cangrejo, necesitamos afrontar lo que nos pasa y somos. Y las metidas de pata en el ser humano son inherentes. El sufrimiento y las metidas de pata también, ¿no? ¿Quién está libre que arroje la primera piedra? Es nuestra amiga, definitivamente esa es la respuesta, padre. Y nos vamos al primer libro de la Biblia. Ahí nos vamos a Sí. padres originales, Génesis. Adán y Eva. Y cuando Sí. Dios pregunta a Adán, cuestiona a Adán, ¿recuerda que por dónde sale Adán contestando? En vez de afrontar su Sí. actuación,
a quién manda la pelota? A la mujer, la Mm, mujer me dio la manzanita, Y además la se manzana que nunca justifica, existió. diciendo la mujer que tú me diste, ¿eh? Que Tremendo. tú me diste. Por eso, la voz de la conciencia es siempre mi amiga. ¿Eh? Está para animarme, pero está también para instruirme, para educarme, para corregirme, para convertirme. Y la voz de la conciencia está para decir, si usted ha pecado, si usted ha cometido el mal, no se infantilice, no lo niegue, no utilice Claro. mecanismos de defensa, no se justifique, porque eso va a aumentar más su desgracia. Por eso, sentir culpa, si ha habido un error, es una bendición. ¿Eh? Mm. Cuando hay personas que dicen, padre, es que yo siento culpa, vamos a hacer un discernimiento a la luz de la conciencia. A ver, ¿usted ha hecho algo justo o injusto? No, yo hice todo, porque especialmente en los trabajos de duelo por la muerte de seres queridos aparece mucho, ¿verdad? La voz de la conciencia Sí. pregunta, ¿verdad? Claro, porque es un ser querido que ha muerto, ha habido vínculos. ¿Por qué la voz de la conciencia pregunta? Porque somos seres responsables. Pero yo tengo que responderme y decir si hice o no lo correcto, ¿no? Si yo hice lo correcto, la voz de la conciencia me pregunta por qué es lo que tiene que hacer y es bueno que me lo pregunte. Y es bueno que yo sepa que hice todo y lo hice correctamente. Pero cuando la voz de la conciencia me pregunta y yo digo, pues fallé, es muy importante que diga por mi gran culpa, como decimos en la misa, en la Eucaristía. Sí, aceptar que soy culpable es una bendición. ¿Por qué? Porque he hecho un discernimiento interior con madurez, porque he escuchado la voz de la conciencia, porque efectivamente tengo claro el bien y el mal. Pero ojo, la conciencia, como es mi amiga, no me quiere aplastar. La conciencia no me quiere hacer sufrir. La conciencia me quiere abrir los ojos. ¿Y qué me dice? Usted hizo el mal, reconozca su culpa. ¿Y ahora qué viene? Pedir perdón y reparar la afrenta. Y reparar la afrenta. Miren qué bendición es que tengamos una conciencia formada, una conciencia recta y cierta. Una conciencia iluminada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por el magisterio de la Iglesia. Porque esto, insisto, nos va a hacer una gran sanación y liberación. Y querida Vero, ayúdeme también. Sí. Una cuestión para todas las queridas audiencias. Y si hubo, creo que ya lo hemos tratado de alguna manera, y si hubo culpa, y si hay culpa, y la otra persona está distante, y no se puede dar con ella, o incluso ha muerto, ¿nos tenemos que quedar en nuestro pecado, querida Vero? No, es el mismo proceso, ¿eh? Es sentir la culpa, admitirla, afrontar ese momento, es pedir perdón, a la persona, como si está muerta. Así directo lo digo. Está muerta, pero está viva en Dios. Se puede pedir perdón a la persona. Está viva en Dios. Recordemos que esta es una verdad que tenemos que tener clara los cristianos. El sentido de trascendencia que tenemos. Está viva en Dios. Se puede pedir perdón a la persona y reparar de qué manera, con propios actos de amor, quizás no hacia la persona directamente, sino en nuestra propia vida, Padre. Así es. ¿Y cuál es el cauce para pedir ese perdón? Usted lo ha dicho muy bien. Precisamente la gracia de Dios. Pedimos perdón a la persona pidiendo perdón a Dios. Y en Dios pedimos perdón a la persona. ¿Cuál es la clave? Nunca quedarnos en nuestro pecado. Y siempre partir de la idea
de que somos más grandes que nuestra miseria. Y Dios es más grande incluso que nuestra conciencia. Ahora bien, aquí hay un asunto que muchas personas seguro que lo estarán pensando. Dice, bueno, pero yo hice algo malo, me confesé, yo pedí perdón, ¿eh? Yo recibí el perdón, pero hay momentos que siento mucha angustia. Los recuerdo y siento mucha angustia. Bueno, querida Vero, ayúdeme también aquí. ¿Qué le decimos a esas personas? ¿Qué le decimos a esas personas? Bueno, hay que ver cómo confiamos y en qué grado, primero en la misericordia de Dios. Esto lo hemos charlado en relación, por ejemplo, en el acto de mujeres que han abortado, ¿no? ¿Cuántas veces siguen repitiendo, ¿no? Una y otra vez el acto de la confesión porque no se perdonan a ellas mismas? Y hay que ver, claro, cómo confiamos en la misericordia del Señor. Vuelve Pedro y Judas acá, Padre, como ejemplo para ver qué posición tomamos con los errores y las metidas de pata que hemos cometido, ¿no? Y por eso la conciencia, antes hemos hablado de las virtudes teologales, la importancia de la fe. Imagínense una visión materialista. ¿A quién le vamos a pedir perdón? Claro. ¿A quién? Y a nadie. Quedamos en nuestra miseria. Por eso la fe es lo más sanante que tenemos. Y junto a la fe, el amor. ¿Por qué? Desde el amor nos recreamos. Pero está la esperanza. Está la esperanza. Por eso cuando decimos siempre somos más grandes que nuestra miseria. Y Dios está por encima de nuestras miserias. Pero aquí hay un asuntito también. Ojo, hay personas que dicen, es que yo no me lo perdono nunca, que tiene que ver un poquito con lo anterior. Yo no me lo perdono nunca. Este tema ya lo hemos trabajado, creo, en parte, pero ayúdeme también aquí, querida Vero. La persona que comete una injusticia, el mal, una afrenta, ¿se puede perdonar a sí misma? ¿Usted qué cree? No. Y bueno, pero ahí que somos dioses, ¿nos perdonamos a nosotros mismos y nos absolvemos en ese sentido? ¿O tenemos que confiar en alguien mucho mayor que nosotros para decir, me ha perdonado? ¿Quién es? El propio Dios. Por eso no existe el perdón a sí mismo. Esto que nos quede claro. Yo no puedo ser el ofensor y puedo ser el propio juez y que además me absuelvo a mí mismo. No existe el perdonarme. ¿Qué es lo que existe? El pedir perdón siempre y el aceptarlo. Y el aceptarlo. No confundamos perdonarme a mí mismo con aceptar el perdón. Y hay personas que pueden caer, y esto es una mala conciencia, ha habido una afrenta y ¿qué hacen? No piden perdón, no piden perdón ni a Dios ni a la persona. ¿No? Y que dice, bueno, esto es una debilidad, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Me perdono a mí mismo, me justifico porque todos somos humanos. Ojo con esto. Esto es una desgracia total. Esto es abrir la puerta ancha al pecado y al mal. Esto es abrir la puerta ancha a justificar todo. No, 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 no. No basta con decir, bueno, que pase el tiempo, yo ya no lo voy a volver a hacer y con eso me justifico. No, porque ha habido un ofendido que se llama Dios, en primer lugar, porque Dios es el Padre nuestro y es Padre de la otra persona. Y está la persona ofendida. Y por eso la conciencia que me dice, siempre tiene que estar el perdón por medio para darlo, para pedirlo y para recibirlo. Por eso
La conciencia, ¿qué me dice? Nunca el recuerdo puede bloquearme hacia el pasado. La conciencia es la voz de Dios, ya lo sabemos, me dice que el recuerdo lo tengo que redireccionar al presente y al futuro. ¿Cómo lo redirecciono al presente? Aceptando lo que hice. Aceptando. Soy culpable. Segundo, pidiendo perdón. Tercero, reparando la ofensa. ¿Y cómo? ¿Cómo avanzo hacia el futuro? Aprendiendo, puliendo mi conciencia, creando hábitos del bien, mirando hacia adelante y hacia arriba. Querida Vero, la idea insistente que hemos hecho en este ciclo del recuerdo es que pongamos el recuerdo bien incrustado, equilibrado entre el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Incluso comenzamos diciendo, nuestros seres queridos que han muerto, ¿son recuerdos del pasado? O, atención, son un recuerdo precisamente en el presente hacia arriba y hacia Dios. Claro. Siempre hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Por ello tenemos que trabajar y hemos trabajado durante todas estas semanas sobre la importancia del recuerdo en nosotros. Sí, sí. Y miren, cuando una persona recuerda a su ser querido muerto, dice, sí, fue, el pasado hizo, pero ahora ella es en Dios. Es su propia identidad en Dios. Y por eso, miren, el recuerdo me sitúa bien en el presente y me lleva al futuro. Me lleva, como siempre decimos, hacia adelante y hacia arriba. El recuerdo tiene que ser redireccionado. Pero atención, el recuerdo tiene que ser una cátedra. El recuerdo tiene que ser educador. ¿Sí? Y por eso, también, completando lo que hemos dicho en programas anteriores, si mi recuerdo me lleva a un hecho triste, querida Vero, ¿tengo que ponerme triste? No, estamos invitados a mirar de otra manera, ¿no? Aunque el recuerdo, la imagen nos traiga también el sentimiento, es saber encauzar también esa emoción. Exacto. Es decir, el recuerdo me dice, edúquese. ¿Por qué? Porque no solo hay una evocación, no solo hay una imagen, ¿no? Hay emociones. Y educar el recuerdo es precisamente controlar la memoria y serenar las emociones. De tal manera que una persona pueda hablar, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, incluso del accidente de un ser querido muerto, y lo puede hacer serenamente. Serenamente. ¿Por qué? Porque ha educado su recuerdo, teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Ha educado su recuerdo sabiendo dónde está su ser querido, entregando su ser querido a Dios. Por eso es muy importante, queridas amigas y amigos, cuando ustedes dicen, recuerdo a mi ser querido, ¿a quién están recordando? ¿Algo del pasado que ya no fue cuando tenía 15 años? ¿O lo están evocando a ellos en la felicidad de Dios? Esta es la pregunta clave. Y tengo que hacer todo un esfuerzo emocional, todo un esfuerzo mental, atención, todo un esfuerzo espiritual. ¿De qué? De mirar siempre a mi ser querido, miren las veces que lo hemos dicho hoy, hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. Por eso, el recuerdo es también que me dice que hacer un trabajo de duelo no es olvidar, ¿verdad?
Hacer un trabajo de duelo sano, saludable, sanador, no es dejar de pensar en el ser querido. Hacer un auténtico trabajo de duelo y positivo no es dejar de hablar, ni dejar de amar, ni de dejarnos de sentirnos amados por las personas. Esto también es fundamental. A este respecto, querida Vero, una vez más, usted permítame que insista que el recuerdo no solo es para amar, sino para ser amados. ¿Por qué digo esto y pido su consejo? Porque cuando una persona recuerda, en el caso de la muerte de un ser querido, ¿no? Dice, lo recuerdo con amor. Recuerdo con amor lo que pasó, recuerdo con cariño. Pero dígame, usted escucha a menudo, ¿no? Ay, y este recuerdo me trae al corazón y a la mente cómo está mi ser querido en la plenitud de Dios, cómo me ama, cómo intercede por mí. ¿A que esto no es tan frecuente, querida Vero? Es cierto eso. Más vale vienen los otros recuerdos, cuando la emoción es negativa, llena de angustia, llena de culpa. Y cuando viene esa emoción negativa, padre, es una señal y creo que sigue siendo positivo lo que nos sucede. ¿Para qué? Para ver que hay una herida abierta, no sanada todavía, que hay que hacer un proceso de duelo en forma sana y correcta, entrar en la herida para salir, como siempre decimos. Así que llegar a esta verdad de fe, desde la fe, que mi ser querido, ¿no? Lo pienso con amor porque sé que está en Dios liberándome si ya pedí perdón, si restauré con acciones hacia mi persona esa culpa, si haya fallecido el ser querido, ya liberándome de ello, tengo que tener esta certeza desde Dios y desde la gracia por haber hecho un trabajo de duelo. Creo que es muy difícil, Padre, que escuchemos a nuestra conciencia y que nos vuelva a decir después de muchos años de fallecido el ser querido, sos culpable y venga la angustia y la tristeza. Creo que ahí eso denota que nosotros tenemos algo que hacer por nosotros mismos, el famoso trabajo de duelo, ¿no? Sí, si sucede eso, es que hemos hecho un trabajo de duelo muy defectuoso durante años. Por eso el Sí. trabajo de duelo es un trabajo sanador, es un trabajo liberador. Yo aquí he comentado, y permítame la alusión personal, yo todos los días por la mañana, especialmente en la oración de la mañana, yo recuerdo a mis seres queridos que han muerto. Pero mi recuerdo no es al pasado. Yo no voy años atrás. Yo los recuerdo y celebro su amor y recreo mi amor y me siento amado por ellos que están por delante de mí, por delante de Sí. mí, ¿no? Y por eso la conciencia, usted lo ha dicho muy bien poniendo ese ejemplo, la conciencia siempre me quiere levantar, no me quiere hundir. Si usted dice, es que yo tengo mucha culpa, ¿no? La conciencia me acusa. No, 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 no. La conciencia lo interroga. Y usted mismo tiene que hacer un buen examen de conciencia y ser justo con usted y con sus actos. Porque esa voz de la conciencia, ya hemos dicho, está para iluminarme, para instruirme, para levantarme, para sanarme, para ponerme siempre delante la gracia de Dios. Tenemos una cita extraordinaria, querida Vero, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, 19 al 20. Primera de Juan, capítulo 3, 19 al 20, ¿no? Que Sí. ya lo hemos citado indirectamente, ¿no? Dice, si nuestra conciencia nos acusa, si estamos vapuleados, ¿no? Y estamos tentados de ir para atrás y de caernos, ¿eh? Y de hundirnos y de no estar con esperanza, siempre Dios
es más grande que aún nuestra conciencia. Por eso con Dios siempre se puede empezar. Con Dios siempre se puede levantar alguien. Por eso, con Dios, y esto es lo que nos dice la conciencia, ojo, no institucionalizar ni el sufrimiento ni el pecado en nuestra vida. Y la conciencia, miren lo que decimos, no institucionalizar un sufrimiento inútil, no institucionalizar el pecado. Pero, querida Vero, ¿sabe usted que la conciencia, cómo la definiría usted? ¿La conciencia es alegre o triste? La conciencia es alegre o triste. La conciencia es sabia. ¿Puedo cambiarle? Ay, La usted es conciencia es sabia. muy diplomática. Bueno, yo creo sinceramente que la conciencia es muy alegre, muy optimista, También, muy bueno. Y sí, positiva. sí. Porque quiere ¿Por que qué? vayamos para adelante y para arriba. Claro. Claro, porque siempre viene a nosotros porque es nuestra amiga, es nuestra compañera. Claro. Es más, Claro. es nuestra hermana gemela. Me gustaría definir la conciencia con 3 palabras. La conciencia A es ver. hermana gemela. La conciencia es maestra y la conciencia es madre. Oh, qué bueno eso. Qué La fuerte la conciencia imagen de la madre, ¿no? Que pero cuida, que protege, que acompaña. Mira. vamos por partes. La conciencia es nuestra hermana gemela, hermana de sangre. Fíjense ustedes que no tuviésemos conciencia o tuviésemos una conciencia perdida, una Qué conciencia desastre. disoluta, ¿no? Es nuestra hermana gemela. Miren que la conciencia es condición de dignidad de la persona. Está unida a algo maravilloso que son los valores, son las virtudes. La conciencia está unida a la satisfacción de hacer el bien. La conciencia está unida a la compasión, a la misericordia, a la satisfacción. Tiene que ser siempre nuestra hermana gemela de sangre. Y por eso, también esto hay que decirlo, la conciencia la vamos puliendo hasta el final, porque estamos siempre en crecimiento. Hermana gemela, siempre con nosotros, siempre con nosotros. Y si alguna vez no queremos hacer el examen de conciencia o no queremos escuchar la voz de la conciencia, seamos nobles, seamos nobles, no nos metamos en el camino de la perdición. Segundo, la conciencia es maestra, maestra de vida. Esto es obvio, ¿no, querida Vero, que es maestra de vida, ¿no? Sí, nos enseña de qué manera, ¿no? ¿De qué manera? ¿Quiénes son los verdaderos ejemplos de nuestra vida? Las personas que son ejemplos, testimonios, los que nos han educado, los que nos han formado. Son personas de conciencia, ¿no? Personas de bien, personas honorables, personas de valores, personas de Dios. La conciencia tiene que ser mi maestra. Por eso, insisto, no temamos hacer ese silencio interior, ser justos con nosotros y decir, a ver, ¿cómo ha pasado el día? He hecho todo lo que tenía que hacer. Y no quedarme con mínimos. Cada día me voy pareciendo más a Cristo. ¿Saben cuál es la mejor manera de hacer crecer nuestra conciencia para que nos lleve en justicia y a santidad? Que nuestra vida se parezca cada vez más a Cristo. Y por eso, miren, necesitamos la palabra de Dios, los sacramentos, el magisterio de la Iglesia, el estímulo. Y además, querida Vero, antes estaba mencionando esas cosas hermosas que hace Radio María, esas instituciones, ¿no? Esa caridad. Cuando una persona hace el bien, miren cómo el bien atrae el bien, ¿no? Y la persona crece. La conciencia es maestra, me ilumina. Es tan maestra que no quiere que yo me pierda, ni me hunda, ni me quede en el pasado, ni me quede en mi miseria. Y la conciencia es madre.
Bueno, como es madre y es femenina, ahora díganos usted por qué. ¿Por qué decimos que la conciencia es maestra? Por cierto, las 3 palabras son femeninas. Miren, 4. La Cierto. conciencia femenina es hermana gemela femenina, es maestra femenina y ahora es madre. ¿Qué le parece? Qué bueno, ¿no? En detrimento del sexo masculino, no. Todo lo contrario. Características, todos tenemos una mamá. Características de una madre que acompaña, que perdona, que consuela, que aconseja, que acobija. ¿Cuántas cualidades que tiene una mamá, no? Qué lindo volcar estas cualidades en nuestra conciencia para amigarnos con la conciencia, porque muchos siguen pensando, yo no quiero escuchar a mi conciencia porque me va a culpar. ¿Y yo después qué hago con eso? ¿No? Prefiero vivir así, medio en oscura, para que directamente, bueno, tenga mayor comodidad y no tenga que hacer absolutamente nada, ni pedir perdón, ni resarcir, ni hacer ningún acto. No, 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 no. Acercarnos a no tenerle susto a la voz de la conciencia. Y miren ustedes, ¿no? Hermana, madre, amiga. Qué bueno que podamos tener una voz de la conciencia y pensarla en forma positiva, padre. Y tenemos los ejemplos de los santos. Antes hemos escuchado una canción hermosa de una oración de San Ignacio de Loyola. Sí. Hemos celebrado el 31 su memoria litúrgica. ¿No es así? Tomad, Señor, me entrego a vos. Fíjese que San Ignacio, y puedo hablar también de mi santo fundador, San Camilo de Lelis, que era un desgraciado, hasta que se convirtió a los 24 años. Miren qué llamativo, el patrono de los enfermos, el santo de la Cruz Roja, San Camilo, San Ignacio de Loyola, que escribió esos maravillosos ejercicios espirituales de discernimiento espiritual y discernimiento de la conciencia, discernimiento del espíritu bueno y malo. La conciencia, junto a ser nuestra hermana gemela, nuestra maestra, es madre porque quiere para mí que viva al 100%, viva en plenitud, Claro. que no me quede, mire, en el pasado, no me quede en la tristeza, no me quede hundido, no me quede en la vergüenza de mí mismo, no me quede con baja autoestima. Es tan madre, Dios nos la ha dado a la conciencia como tal madre, que es capaz de regenerar aún de los mayores pecadores, los más grandes santos y modelos de ciudadanos aquí y en el cielo. Bueno, y por eso, querida Vero, creo que Sí. con estos conceptos hemos hablado profundamente y de una manera muy práctica, ¿no? De una manera muy práctica. Y por supuesto, ya desterrar esa expresión, Dios no me puede. Dios no me puede perdonar, Dios no me puede levantar. No, Dios es más grande que mi pecado y me ha dado la conciencia. Y si yo escucho la voz de la conciencia como la voz de Dios, la voz de la conciencia me va a advertir, pero si yo pido perdón y reparo, la voz de la conciencia no me va a acusar, porque es hermana, es maestra y es madre. Y si hay un trabajo de duelo donde tengo que pedir perdón a una persona que ya ha muerto, o que se ha ido a otro lugar y que no sé dónde vive, pero que vive y necesito pedir perdón, no estoy bloqueado. No, porque a través de mi conciencia, que quiere vivir con misericordia, pido perdón a Dios. ¿No? Pido perdón a esa persona a través de Dios. Y atención, y si tengo que perdonar a una persona, ojo, que no me pide perdón, que ni siquiera está arrepentida, no seamos
no seamos ignorantes, no nos quedemos en nuestro veneno. Ahí está la conciencia de nuevo, miren, como hermana, amiga, maestra y madre, es decir, si usted tiene que perdonar, perdone, libérese, pero es que esa persona es un desgraciado, no pide perdón, sigue haciendo de las mismas. Perdone usted para liberarse, para sanarse y para tener futuro, paz y felicidad en su vida y para dar buen ejemplo. Y es que la voz de la conciencia es sinónimo, insisto, de justicia, de salud y de santidad. Querido Padre, gracias por ayudarnos una vez más a vernos y abrazarnos a nosotros mismos con mayor misericordia. Un abrazo grande desde Buenos Aires y para todo el país, la gente que también lo abraza en diferentes rincones de la patria. Gracias, querido Vero, y esperemos que, queridas amigas y amigos, que este ciclo del recuerdo, de la conciencia y del Dios siempre misericordioso, que como Padre quiere levantarnos, nos haya sido muy útil. Y estas ideas, hablarlas también en casa, darlas a extender. Y por favor, miren, que yo no les escuche eso de que Dios no me puede perdonar. Chao, adiós.